Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el sistema Common Rail. Este sistema es el nuevo prototipo de inyección electrónica en el cual se actualiza y cada sistema viene inyectando a un cilindro independientemente, lo que va a aumentar la potencia en general de todo el motor, ya que vienen combustiones mucho más específicas y dependiendo de las necesidades del motor. Por ejemplo, cuando el motor está en ralentí hay cargas bajas, lo que esto quiere decir que hay una inyección que llega a una presión de 200 bares aproximadamente, y como este sistema viene actualizado, viene para que se haga en forma plena y continúe con la carga que se está dando. Por otra parte, podemos hablar de cuando está a plena carga la batería. El sistema de inyección Common Rail empieza a inyectar a cada cilindro las presiones de 1400 bares aproximadamente, lo que da una inyección mucho más fina y específica. Para continuar, podemos hablar que el sistema Common Rail es un sistema de inyección, como lo había dicho anteriormente, electrónico. Lo que quiere decir es que viene comandado, como todo lo demás del motor, desde el computador o la DSM, que es la que se deriva entre entradas, procesos de trabajo y salidas. Básicamente, si hablamos de las entradas, podemos hablar del combustible o de los parámetros del motor, que son la velocidad, los tiempos del motor, los tiempos de inyección, los tiempos de calentamiento del motor, etc. Cuando hablamos de salidas son presiones por otra parte son corrientes que se envían hacia las válvulas de control para empezar a generar movimiento o acción en el motor. El sistema Common Rail también se divide en tres componentes, los cuales son la bomba de baja presión, la cual se encarga de dar una línea de retorno que viene desde la bomba de vacío hasta cuando se utiliza el retorno vuelve otra vez hacia el tanque, y la otra es una bomba en la cual retorna al inyector, y esto es a base de un tubo Venturi. ¿Qué quiere decir el tubo Venturi? Es el que nos habla del caudal, que es decir, cuando hay un tubo grande hay un caudal lento y progresivo, pero que cuando se puede ir acortando genera más presión y por tanto el caudal viene a ingresar mucho más rápido, que vendría una presión bajita y va aumentando a medida que se disminuye. Con esto aumenta la presión y se genera una mejor combustión mucho más adelante. También hay una de alta presión, la cual se llama la bomba de high pressure. Esta bomba básicamente se usa para comprimir el aire también, generar más combustión, y esta es la que básicamente termina el ciclo, en donde ya el aire viene a ser mejor filtrado y a generar más presurización y más presión a partir de esta misma bomba y hacia los inyectores y cilindros. Los funcionamientos de la bomba de alta presión o la bomba high pressure. Lo primero es que es la que es utilizada para medir las cantidades de más alta presión que se puedan generar desde esta bomba hacia los inyectores. Por otra parte, es un caudal que se está midiendo a partir de la SM. Lo que sucede allí es un cambio de flujo que se genera dependiendo de las condiciones que se están presentando en el motor, y también dependiendo lo que se quiera utilizar o el comportamiento que quiera mandarle hacia el motor el conductor. Las partes de esta bomba son válvulas de control, válvulas limitadoras, entradas de flujo, y así como estas entradas también tienen unas salidas de flujo de aire. Y continuando con lo que les venía diciendo del riel común, básicamente es un controlador de presión.
Este se encarga de recibir las funciones o bueno, más o menos los datos que se estén proporcionando de caudal y enviarlos hacia la SM o a la computadora del motor, lo que causa que los niveles de caudal que se están manejando ingresen como datos a la computadora y ésta sepa manejarlos más adelante, dándolos hacia los inyectores y sabiendo a qué presión o a qué tipo de combustión se adhiere. Este tipo de utilización del riel común es distinto al de Bosch, ya que este está manejando presiones aproximadas a los 1600 bares. Hablando del volumen que se está manejando dentro del riel, podemos hablar que hay un múltiple de distribución que está interno a este riel, que es, por decir así, una especie de flauta que tiene un eje con 4 salidas, cada una indicando a cada inyector independientemente. ¿Qué es lo que sucede con este múltiple? Viene dentro de él una línea que se distribuye por todo este eje, la cual se llama línea de high pressure o de alta presión, la cual está recibiendo desde la misma bomba que anteriormente comentaba. Esta línea lo que evita son las fluctuaciones de presión, es decir, que varíe el cambio de presión que se está ejecutando a cada inyector, lo que logra una presión o un flujo constante y continuo que también se divida independiente en cada inyector de la misma cantidad. También el riel podemos hablar de sus capacidades o de los funcionamientos físicos que se están presentando en ella. Por decirlo así, la masa de vacío que se está presentando dentro de ella es aproximada a los 2 kilogramos. La presión de flujo o de cambio que se presenta en el momento que hay cambios de flujo son 7000 bares. Y por otra parte se puede hablar de lo que son la cámara, bueno, lo que contiene dentro de ella, que es aproximado a los 18 centímetros cúbicos. Hablando de los inyectores, básicamente son unos dispositivos que son como especie de ejes, son pequeños o bueno, varían dependiendo del tipo de inyección que se genere. En este caso del riel común se usan inyectores por abrazaderas que vienen con una entrada de flujo de aire adicional y unas salidas con una punta y unos agujeros muy pequeños, que lo que controlan es el volumen de salida de la inyección, así como los tiempos en los cuales inicia la inyección o se detiene. También podemos decir que estos inyectores están o se llaman inyectores por abrazaderas en este tipo. Hay 3 tipos de inyección, en los cuales la principal, la presión normal y la posterior, y más adelante se hablan de 2 corrientes que son de impulsos, la corriente de tracción y la corriente de sujeción. Lo que controla con esto es que se esté generando un movimiento de caudal en el cual llegue una gran cantidad a X bares y se multiplique miles de veces en las salidas que se están ocasionando en la punta del inyector, que como se podría ver en cada uno de ellos son agujeros muy pequeños, lo que hace que cuando se abra, que es a propósito de esta abertura se genera por un solenoide que está en la válvula de control, y un solenoide es básicamente un imán que se encarga de generar un campo eléctrico y enviar pulsaciones. Entonces allí, cuando llega ese momento, llega un caudal pequeño que puede ser de 3000 bares y empezar una presión y una expulsión de estos impulsos o de estas inyecciones de cada inyector, que pueden elevarse hasta las 36.000 bares aproximadamente. De ahí variando generalmente. El funcionamiento de los inyectores es básicamente en 4 o 5 pasos, porque es un ciclo que se viene repitiendo y el quinto puede darse como el primero de nuevo y eso se puede ir yendo repetitivamente.
Básicamente el inyector está por medio de una válvula que inyecta el combustible y la boquilla, que es la punta donde se encuentra el inyector, donde se ejecuta la inyección. En la primera parte se podría hablar de que la válvula está cerrada, no hay paso de combustible y la boquilla también, se mantiene todo neutro. En un segundo paso, la válvula empieza a abrirse, lo que genera el circuito de combustible empieza a fluir y la boquilla aún cerrada para que llegue hasta el punto donde debe empezarse a ejecutar. En la tercera parte, tanto la válvula como la boquilla deben estar abiertas, que es donde ya fluyó el combustible hasta el punto límite y empieza a ejecutarse la inyección por los orificios. En el cuarto paso, ya la válvula sigue abierta con el combustible pasando, pero la boquilla empieza a cerrarse para que ya empiece a detenerse y luego continuar en otro ciclo. Y por último se devuelve al paso inicial en donde estaba la válvula cerrada, que ya el combustible que se salió vuelve a retenerse y la boquilla también se encuentra cerrada. Y como última parte de este video se pueden definir como los tres componentes principales del riel común, lo que son los inyectores, los actuadores y los sensores. Aparte de esto, lo que me quedó haciendo falta de hablar es sobre el sensor de presión que se encuentra alojado dentro de este riel común. Maneja voltajes desde los 5 voltios hasta lo mínimo que serían los 0.25 voltios. Lo que él alcanza a censar en presiones que se lleguen hasta este elemento pueden variar desde los 1800 hasta la presión máxima, que son 2200. Y por último, en donde se genera una presión de explosión es aproximadamente a los 2500 bares. Gracias.